Hay artistas que no solo suenan, sino que resuenan por dentro, que golpean en el pecho con un patrón rítmico, pero también con una historia que activa algo más profundo, casi biográfico, en quien escucha. Cuando pensamos en María Becerra, no estamos frente a una voz urbana más, sino ante un fenómeno afectivo que conecta identidad, pertenencia y ambición en un solo relato. Hoy quiero proponerte una mirada psicológica rigurosa y cercana sobre esa figura pública y su universo emocional, para entender por qué su propuesta resulta tan magnética y cómo su trayectoria nos habla de temas universales. La búsqueda de autenticidad, la negociación con la vulnerabilidad y el diseño de una narrativa propia en medio de un mercado feroz. Arranquemos por el cuerpo, porque el cuerpo canta antes que la voz. En escena, la cinética de María combina desplazamientos de alta energía con microgestos muy controlados. Eso se traduce en un patrón de regulación emocional al que en psicología del rendimiento llamamos descarga motora estratégica. La persona usa el movimiento como válvula de modulación de la activación fisiológica. Si observas su postura, hay un juego entre expansión torácica, que denota agencia, y microencuadres de la mirada que invitan a la complicidad. Esa tensión entre estoy al mando y estoy contigo es clave en los iconos de la música urbana, porque articula dos necesidades humanas básicas según la teoría de la autodeterminación: la competencia, sentir que puedo, y la relación, sentir que importo y me importan. En la voz aparece otro mapa emocional. Su timbre, dulce pero con un filo ligeramente rasgado en ciertos ataques, sugiere una mezcla de ternura y poder. En términos psicoacústicos, el contraste entre pasajes suaves y acentos rítmicos más contundentes facilita la llamada entrainment, el fenómeno por el cual nuestros ritmos biológicos se sincronizan con estímulos externos. Traducido a cotidiano, cuando escuchas, tu sistema nervioso se sube a ese pulso, y si el mensaje verbal habla de autonomía, de deseo o de resiliencia, el cuerpo lo siente primero y la mente lo justifica después. Es una vía rápida hacia la identificación. Hablemos de identidad narrativa. Quienes se dedican a estudiar la psicología de la fama distinguen entre la persona y la persona pública. María construye una persona pública que se sostiene en tres pilares: procedencia, ascenso y comunidad. Procedencia, porque la marca de origen funciona como ancla de autenticidad. Ascenso, porque el arco de progreso, del barrio al escenario global, activa en la audiencia el sesgo de merecimiento, esa sensación de que lo que llega, llega por trabajo. Y comunidad, porque en su forma de comunicar hay una insistencia en el nosotros, colaboraciones frecuentes y un uso de las redes que refuerza la pertenencia. Esto no ocurre al azar. Es psicología aplicada al branding personal, pero no por eso es menos genuino. De hecho, cuando los relatos de origen no están internalizados, se detectan grietas en la congruencia del discurso. Aquí, en cambio, la coherencia es estable. En sus letras, el tema del poder relacional aparece con frecuencia: quién decide, quién pone límites, qué se negocia y qué no. Desde la terapia contemporánea hablamos de agencia encarnada, la capacidad de habitar el propio deseo sin romper la empatía. Cuando un proyecto artístico plantea ese equilibrio, el público femenino joven encuentra un espejo simbólico, no solo un permiso para afirmarse, sino una gramática para hacerlo sin culpas. La psicología social denomina a ese efecto validación normativa. Cuando una figura de referencia practica una conducta, el grupo la percibe como socialmente viable. Y eso explica parte de su impacto cultural más allá de métricas. Quiero detenerme en el concepto de parasocialidad, una palabra que suena fría, pero define vínculos cálidos. La relación parasocial es ese lazo unidireccional en el que el fan siente que conoce a la figura pública. En el caso de María, esa relación se alimenta de un lenguaje directo, cotidiano, con humor y sin sobreintelectualizar. Ese tono despierta el sistema de apego seguro en la audiencia: previsibilidad, autenticidad, accesibilidad emocional. Cuando el público percibe que la figura no usa máscaras rígidas, baja la vigilancia y sube la confianza. Y la confianza, en términos económicos de la atención, es el activo más caro.
Hay un detalle que pocas veces se subraya y que, sin embargo, define su artesanía: la gestión del contraste. Contraste entre dureza y suavidad, entre sensualidad y ternura, entre velocidad y pausa. En neuroestética, el contraste es un gatillo del interés sostenido, porque obliga al cerebro a actualizar el modelo interno de lo que está pasando. Si todo es suave, nos aburrimos. Si todo es duro, nos agotamos. La alternancia de climas no solo atrapa, educa el umbral de atención del oyente y, de paso, hace que el contenido emocional sea digerible. Es como una montaña rusa afectiva, con curvas calculadas. Pasemos al equipo por un momento, porque nadie se hace fenómeno en soledad. La psicología de grupos de alto rendimiento habla de interdependencia positiva. Gano si tú ganas. María participa de una escena que vive de la colaboración. Esa red de featurings, giras compartidas y amistades profesionales es un laboratorio de estatus flexible, donde el capital reputacional circula. Cuando se administra bien, el efecto es multiplicador. Se expanden audiencias, se mezclan territorios simbólicos y aparece una identidad translocal, ni de aquí ni de allá, sino de todos lados. Eso dialoga con una generación atravesada por la movilidad y el Internet, que piensa su identidad menos como un pasaporte y más como una playlist. En el plano intrapsíquico hay algo crucial: el lugar de la vulnerabilidad. En el pop urbano contemporáneo, la vulnerabilidad dejó de ser signo de debilidad para convertirse en motor narrativo. Al verbalizar dudas, miedos o aprendizajes, se rompe el guión de la invulnerabilidad aspiracional y se habilita un yo complejo. Desde la psicología clínica sabemos que la integración de partes, la posibilidad de decir hay días luminosos y días oscuros, predice mayor bienestar que la negación de lo que duele. Esa integración, bien dosificada, construye la sensación de cercanía sin caer en el exhibicionismo emocional. Hablemos de límites, un tema incómodo pero sustantivo en carreras que crecen rápido. El límite sano no es un muro, es una membrana selectiva. La gestión de agenda, el descanso, la distancia con ciertos espacios de exposición y la elección de batallas en redes son decisiones psicológicas antes que logísticas. La presión continua activa el eje del estrés y, si no se regula, sabotea la creatividad. Por eso, la consistencia de lanzamiento que percibimos desde afuera suele estar sostenida por rituales de recuperación invisibles: sueño, alimentación, movimiento, vínculos que no dependen del éxito. El público no ve esos cimientos, pero los escucha. Una mente fatigada suena diferente. Una mención aparte merece el fenómeno del flow, ese estado en que desafío y habilidad se encuentran. En performance, el flow se nota cuando el tiempo se estira, cuando el cuerpo responde antes de que la mente ordene. María suele entrar en ese modo en fragmentos, donde la voz se desliza con soltura sobre ritmos complejos o cambios de dinámica. El flow no es suerte, es resultado de horas de práctica deliberada, retroalimentación constante y una tolerancia alta a la frustración. Aquí aparece un rasgo que suele estar en artistas con proyección: mentalidad de crecimiento, la creencia de que el talento se cultiva. Esa creencia funciona como vacuna contra el techo de cristal que imponen las etiquetas tempranas. En términos de arquetipos, su figura dialoga con la heroína contemporánea, una protagonista que no renuncia a su sensibilidad para lograr sus metas. Ese arquetipo es potente porque corrige una vieja dicotomía entre lo duro y lo blando, entre lo masculino y lo femenino como polos excluyentes. La psicología cultural nos recuerda que las sociedades avanzan cuando integran polaridades. En su estética y en su relato, María está contando que se puede ser contundente sin volverse cínica, que se puede ser dulce sin ser ingenua. Es una lección de complejidad emocional servida en formato pop. El vínculo con su comunidad de fans se apoya, además, en la horizontalidad. La dinámica no es la del púlpito, sino la de la conversación. Ese tono conversacional activa neuronas espejo. Imitamos expresiones, entonaciones, gestos, y ese espejo produce sintonía afectiva. En eventos en vivo se crea una burbuja simbólica que los psicólogos sociales
llaman efervescencia colectiva. Por un rato, todos se sienten parte de algo más grande que sus propias vidas. La música es el catalizador, pero lo que queda es el recuerdo de pertenecer. A nivel lingüístico, el uso de modismos locales y giros contemporáneos no es simplemente color, es política de identidad. Hablar como una habla en su tierra, incluso al cantar para audiencias globales, es un acto de resistencia suave que dice: no voy a pulir mi acento para encajar. Esa decisión impacta emocionalmente porque legitima formas de hablar y de ser que muchas personas han sentido como menores. Cuando la norma estética se quiebra desde arriba, lo que se habilita abajo es libertad. No todo es brillo. En cualquier carrera pública conviven la euforia y la ansiedad anticipatoria. La euforia por lo logrado empuja a más, pero la ansiedad susurra: ¿podré sostenerlo? La psicología del logro describe un ciclo conocido: pico de exposición, fatiga, repliegue, reconfiguración. La clave está en cómo se transita ese ciclo. Para sostenerse, los artistas que duran median su autoexigencia con compasión, un músculo poco entrenado en culturas que glorifican el sacrificio. La compasión propia no es autoindulgencia, es reconocer la humanidad en uno mismo. Ese registro humano, cuando se filtra en las letras y en el trato con su gente, es lo que hace que un proyecto no sea solo relevante, sino querible. Ahora, pensemos en el contexto de género. La industria urbana ha sido, históricamente, un ecosistema con reglas escritas por hombres. Navegar ese terreno implica superar el doble mandato. Si te muestras firme, te dicen fría. Si te muestras afectiva, te dicen débil. La solución psicológica a ese dilema es la asertividad cálida. Decir lo que hay que decir, sin perder el respeto por el otro ni por una misma. En su despliegue, María encarna esa asertividad. Marca límites, negocia, agradece, colabora. Esa alquimia envía un mensaje a sus pares y a su público. La fortaleza puede ser amable. Volvamos a la música como dispositivo emocional. La estructura de muchas de sus canciones alterna historias de deseo con declaraciones de independencia emocional. Desde la perspectiva de estilos de apego, esa oscilación propone un modelo de vínculo seguro. Quiero, pero no necesito para existir. Elijo, pero no me diluyo. Para oyentes que se están formando afectivamente, ese guión opera como mapa. No es casual que su audiencia publique testimonios de empoderamiento personal asociándolos a su música. La canción se vuelve ancla de decisiones vitales, desde terminar una relación dañina hasta animarse a proyectos postergados. Hay algo más íntimo y a la vez universal: la relación con el error. En la obra de cualquier artista vivo aparecen tropiezos, piezas que no suenan con la misma potencia, decisiones que generan debate. La forma en que se gestiona el error es un indicador psicológico de madurez. Cuando el error se admite, se aprende, se corrige, se crece. Ese aprendizaje público enseña a su comunidad a tolerar su propia imperfección. Y ahí, curiosamente, se construye uno de los lazos más fuertes. Nos quedamos no solo por lo que hacen bien, sino por cómo atraviesan lo que no salió perfecto. La dimensión ética del éxito también importa. Hay un compromiso con ciertos valores, la defensa de espacios seguros, la visibilización de causas vinculadas con la igualdad y el respeto. Eso no es marketing vacío cuando se sostiene con acciones coherentes. La mente humana detecta la incongruencia muy rápido. Cuando el decir y el hacer se alinean, aparece lo que en psicología moral se llama integridad percibida, y eso consolida el contrato emocional con la audiencia. Si miramos hacia adelante, el principal desafío psicológico de un perfil como el de María es el mismo que enfrentan quienes crecen a gran velocidad: sostener la curiosidad. La curiosidad es el antídoto del cinismo y la gasolina de la evolución artística. Curiosidad por géneros, por narrativas, por colaboraciones inesperadas, por silencios creativos cuando toque callar. Esa curiosidad requiere coraje, porque muchas veces implica desarmar lo que ya funcionaba. Desde la teoría del self como sistema dinámico, el yo más sano es el que se permite mutar sin traicionarse. El público, cuando acompaña,
Agradece esa honestidad. Me gustaría que te quedes con una idea matriz. El fenómeno María Becerra no es solo un conjunto de canciones y cifras, es un relato psicológico que ofrece espejo y camino. Habla a la chica que lucha, al chico que baila, a la persona que duda, a la mente que sueña con más. Y lo hace desde un lugar donde la vulnerabilidad no es un defecto, sino una llave. Donde el éxito no es una medalla, sino un proceso. Donde la autenticidad no es una pose, sino un trabajo cotidiano de volver a elegirse frente al ruido del mundo. Quizás por eso, cuando suena, tanta gente siente que también se cuenta a sí misma. Porque la buena música urbana, la que trasciende modas, no solo te hace mover el cuerpo, te reescribe un poquito la historia interna. Y en esa reescritura, María ofrece un alfabeto emocional claro. Deseo con responsabilidad, límites con cariño, ambición con gratitud. Ese alfabeto, cantado con timbre propio, es lo que convierte a un artista en símbolo y a un lanzamiento en ritual colectivo. No voy a cerrar con moralejas porque la vida real no cierra así. Prefiero dejarte con la invitación a escucharla de nuevo, ahora con oído de psicólogo aficionado. Rastrea dónde te acelera, dónde te calma, dónde te toca el orgullo y dónde te ablanda. Ahí, en ese mapa íntimo, vas a encontrar menos sobre ella y más sobre vos. Y esa, en el fondo, es la magia. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete y sigue viendo los vídeos que te dejo arriba.